teoría... Ya estamos. Estaríamos en directo. Entonces lo que quería que comprobaras era desde el teléfono si está en directo. O bueno, puedo comprobarlo también yo desde, desde YouTube. No, lo comprobar. Ni. A ver... Hola, bienvenidos al canal G-Chat. Sí. Bienvenidos a... Gracias, José Luis. Emisión En directo. Pero... Sí, qué bien. Sí. Ay, que se escucha el sonido del ordenador. Espérate. Ah, no, está quitado, vale. Solamente lo que capte de aquí. Pues... nada, ahora... YouTube está, Discord está. No sabemos si YouNow está. ¿Quién? Sí, YouNow. Nada, la aplicación está. Pues ya podemos grabar vídeo. Ah, Casi no se oye. eso no es mi problema. Súbele el volumen. Esto está aquí cerca. Y me debería... sí, un 2. O está pillando este. Yo creo que está pillando aquel. Igual sí. No es este. Tú haces todos los directos así, ¿verdad? No. Pero al principio sí. Y es lo que me choca, porque el volumen está bien. Cuando empecé a hacerlos también sufrí bastantes problemas. Hola. ¿Sabes que todos tus directos empiezan contigo probando el micro? O en plan, ¿funciona esto? Sí, vale, funciona. Cállate. Estúpido micrófono de mierda. Así empiezan tus directos. Ya está al máximo. Pues no lo sé, Inés, ¿por qué no se escucha en condiciones? Pero se debería de escuchar en condiciones. Quizás es porque tenemos que gritar. No, yo no quiero gritar, ¿eh? Yo tampoco. No, pero fuera bromas, no tengo ni idea de por qué. Así que sea como sea, vamos a poner esto a No, grabar. van a ser risas esto. La cosa promete, ya te lo dije. Sí. Lo simpático es que lo que se quiere grabar es esto y no... Y lo vais a ver en otro vídeo. no queda bien eso. ¿Por qué no? El directo tendría que ser del Oye, con un montaje. objetivo limpio se consigue... ¿Cómo que limpio el objetivo? Si está limpio, me cago en tu madre. Mi teléfono me vacila. Me tengo que levantar. Sí. Para cuadrar el ángulo. Espera. ¿Luego yo? Ay. Así, bien. Así, bien. Pero hay que ponerlo más para atrás esto. Tendrás que levantar los patuques. No, porque si levanto los patuques como tú dices, no enfocamos ya desde el inicio la movida. Esto enfoca aquí. Ahí. ¿Y no será más fácil mover esto que aquello? Vale, pues así está perfecto. Esto es un inception de cómo se graba un vídeo. El vídeo que vais a ver, pues no sé, cuando lo edite algún día. No, lo editas ya. Sí, hombre, hoy corriendo. Pues sí. Esto es una merienda tranquila. Sí, una merienda montaje Hostia, cómo de quema. maqueta en 3D. ¿De qué es? Un puzzle. Se supone que es una tienda de sushi. No. ¿Qué es? Coño, ¿cómo se dice en español? De chuches. Ah, una tienda de chuches. ¿Un kiosco? ¿Algo parecido a un kiosco? Algo así. Mundo goloso. Vamos a montar un mundo goloso japonés. Y tenemos aquí, pues, como podéis ver, estas dos cositas. No sé qué cámara enfocar, si esta de aquí, aquella, esta no se va a ver, voy a tener que ponerlo así. Esto de tener dos cámaras es muy jodido. Esto tiene dos partes. Vale. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que no he puesto a grabar aquella. Pero si estamos en directo, en teoría. Sí, pero hay que poner a grabar para tener cambios de cámara. Mi. Pues eso, nada, que tenemos ¡shup! Estos dos. No, pero No enseñalo sé. también por aquí. Bueno, sí, claro, por detrás, porque tiene por dentro y por fuera la Claro. tienda, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, tiene que acabar siendo esto. Que no va a acabar así. Así. No todo en mí. Vale, tienes esas instrucciones tú.
¿Quieres hacerlo con instrucciones? de ¿Por verdad? qué no? Es más así, plan Ikea Bueno, ponlo así, que no o se vea. bricomanía. Que no se vea. Que si Que no no se parecemos vea. tontos mirando instrucciones. Entonces empezamos por el suelo. Tiene que ser esto. Es esto. Venga, o sea, pues, dale al sacamos suelo. el suelo, venga. Le damos al suelo. ¿Tienen números? Tengo el suelo, sí, tienen venga, números. 9... ¿Ves cómo al final vienen las instrucciones? A callar. ¿Pero este es el 9 o esta es el 9? No me queda cuadro. No. Si este es el 9... Ese es el tejado de fuera. El 9 tiene que ser uno de aquí. ¿Dónde está el 9? Mira el 9. Ah, no, es el 6. Este es el 9. Esto pasa como la lotería. Si le pones el puntito debajo, sabes cuál Ya, es cuál. pero igual simplemente con saber que va dentro y no fuera, ya sabes que no es un tejado. ¿Ves por qué te dije que iba a necesitar tu ayuda para montarlo? Vale, vale. ¿Te lo dije y no me crees? Sí, pero... Detalles. Detalles. Esto en teoría va doblado así. No se romperá. No, no se rompe, pero va doblado así. Porque de hecho las pestañitas estas también van dobladas así. Míralo. Vale. Si no te fías de mí, míralo. Vale. Lo que pasa es que no sé muy bien cómo va incrustado. Creo Esto que va para este arriba. va... Esto va para arriba, o sea que va así. Sí. ¿Y exactamente dónde va? Porque la disposición de esto no te lo dan. Creo que esto va así, que es así, y que es en... Además los muy jodidos te lo ponen cuadrado y aquí no va cuadrado. Sí, no, pero fíjate. 1, 2, 3. Va aquí. Bueno, pero hay que sacar el agujerico. ¿Estás fija? Sí. Sí. Porque Vale. fija... Sí, estoy fija. Vale. Toma, 4. ¿Y el 4? ¿Cuál es? Que desde aquí no veo. Este. Vale, pues esto va así. Y ahora el 14. Voy a buscar el 14 aquí. Y así es como se monta un puzzle en directo. Que no lo estáis viendo, es gracioso, solamente estáis viendo nuestro careto de idiotas mientras lo estamos montando, que es más gracioso todavía. Me Pero pones se- ahí cara de... ¡Ah, ¿dónde va esto? No se puede ver todo. Pero así no me dicen, Rubén, haz un directo. Que te echamos de menos. Y yo, vale. Queda un poco descuadrado esto, ¿eh? No me fío mucho de... Mira, aquí hay sushi. Aquí hay sushi y este va aquí. Y en teoría, ¿orientado hacia dónde, señor? Va así. Hacia afuera. Así, vale, pero es que... Sí, sí. Encajar esto es... Cuando llegue la pausa tomamos ahí... Como yo de Chuches. maquetería no manejo, pues... La culpa es tuya, que hay otras 4 tiendas. Hay otras 4 tiendas. A ver, te estoy diciendo que no manejo ninguna. De allá por ahí, en algún sitio. A ver, yo lo que vi, y este me pareció adorable, y dije yo, pues este. Hay más. Sí, sí. No me acuerdo dónde las vi. Igual fue por internet. Mira. Izakaya, ramen, sushi y confectionery shop. Vale, pues nosotros tenemos El el... confectionery Mm. shop. Oye, pues es cookie, ¿eh? A enseñarlo ahí a la cámara. Bueno, que vayan viendo algo. Vamos, no sé por dónde ponerlo. Por acá. otro lado. No es que están ahí Vamos, las letras. vamos avanzando, vamos A avanzando. la vuelta. Vamos Ahí. avanzando. Ya lo ponemos en esta otra cámara. Eso ya creo que algo vio, no sé, porque como estoy aquí medio marginada, no sé. El problema es que cada 10 minutos hay que echarle un ojo. Porque igual se para el vídeo. ¿Quieres que lo mire? Sí, vete mirando mientras yo voy buscando el siguiente. Pues se ha parado, bueno, se ha apagado el móvil. Entonces no lo pusiste a grabar. Sí lo puse a grabar. Vaya manera de joder el vídeo. ¿Verdad que sí? Eso pasa por hacer... Ahora no sé dónde narices está esto. Has Le tocado di a el X. play. Mira a ver si grababa. A play no, a record. Bueno, record play. Bueno, yo digo play. No, no. No hiciste ni una foto. Me cago en la leche. ¿Dónde le estás dando? Ahora le estoy dando. Ahora sí, está, ¿Segura? está contando. Bueno, pues tenemos 10 minutos maravillosos. Bueno, pero sí. Bueno, Mientras pero lo tanto. malo se ha visto aquí. ¿Ves cómo te dije que este tenía que enfocar aquí? Es que no está bien gestionado. Ah. Ya las instrucciones. Ahí sí. Venga, a ver, seguimos. Entonces, ahora, una vez que tenemos esto, vamos a enfocarlo aquí. O hacemos la magia, lo desmontamos todo rápido. Y
Y en el directo queda así. Pero luego en el otro vídeo es como... Da igual. ¡Mira! Da igual, eso no importa en realidad. Vale. A ver. A ver, 21. Todo este tordo. Y va alrededor del sushi este. No, bueno, sí. Lo que habías dicho que era sushi. Sí, coño. Sí. Y es sushi. Bueno, no lo tengo tan claro, pero yo te creo. O sushi caramelizado. ¿Por qué no? Por poder, pues ser... Una nueva invención. Y luego el 15 y el 16, que lo tenemos aquí. Vale, se supone que esto va medio dobladeta así. Y esto va aquí alrededor. Sí, ahí tapando. Van a ser risas poner esto aquí, porque como ya tenemos cosas colocadas... Pero es lo que dice, ¿eh? Sí, Hay que seguir el orden. Sí. Yo sigo el orden, pero... Pero te estoy diciendo que fácil no es. Maquetería y chachi, bueno. Hay que A la aprender a mierda. meterla. Bueno, creo que se me está dando bien. ¿Y esto es? Esto no me queda muy claro para dónde va el número. Aquí. No, no. El número. Si para arriba o para abajo. Va para abajo. ¿Por qué? Si el 21 aquí va para arriba. Porque esta pestaña es más gorda que esta y entra aquí. ¿Y cómo sabes cuál va para adelante y cuál va para Es atrás? mi razonamiento. Pues los dos lados van para el mismo lado. A ver. Déjame ver el resultado final. Así por... No se ve porque está para adentro. Claro, pues entonces... Entonces tiene da que igual. ser Da igual porque no se va a ver. Vale. Ya está. arreglado. Venga, siguiente. El 8 y el 3, los grandes. Joder, empezamos fuerte, ¿eh? ¿Ves cómo nos iba a dar tiempo? A ver, son... Bueno, sí, me callo. Tía. Welcome to Japan. ¿Sale? Salió. Y el 3, esta otra. Vale, aquí he cortocircuitado un poco, ¿eh? Se supone que esto va aquí. Ah, vale, ya lo pillé. Esto va aquí, pero claro, es que va así. Ah, sí, se mete por ahí arriba. Claro. Me cago en la leche, pero para meter esto. Vale, así. Y tengo que encasquetar estos aquí, porque si no, no cuadra. Bueno, mientras no se me descoyunte nada. Sí, mientras no te cargues mi regalo. ¿Qué te hice yo? Pero es mío. Una Creo cosa que no está quita la yendo otra. bien, no te quejes. Vale, esto va así. Esto tiene... Me cachis en la mar. Espera, Rubén, a ver, saca manazas, que necesito ayuda. A ver, A ver, es que la movida es que estos tienen que encajar aquí. Pero es que además, luego, estas pestañas hay que pero encajarlas encajarán bien, ¿no? No jodas. así. Esto está hecho en Japón, entonces cuadra todo de cojones. Y se mete todo a la vez. Mira, ¿ves? ¿Entró toda la vez? No, pero engancha hasta aquí. ¿Que está manchado? No lo enganchaste. Ahora sí está enganchado. Vale, bien. Ole. Vamos a ir enseñando. Aquí. Ahora no se va a ver un cagarro. Como Se no verá. metas... Tienes que meter una lamparita dentro. No me pidas milagros, eh. De... Mire, a ver así. La cámara. Y veáis aquí dentro. A ver, así. Esto es como ver los Sims. Así. Falta el paisanito con... Pone... Ah, no tengo ningún muñeco tan pequeño. Sí, hombre, ¿cómo se llama? Los Polly Pocket. ¿Qué más? A ver. A ver, ahora pasamos a la fase detallista. 10. ¿Empiezas por el 10? Sí. El tejadillo de este sitio. Vale, Por empezar en algún sitio, vaya. sí, ya sé cómo va. Van a ser risas. Van a ser risas encasquetar esto. Ahora, entretente, yo voy buscando más. Mira, aquí el 7. Estoy un cartel, un kanban. En japonés se llama kanban. Bueno, en teoría, en el otro vídeo también debería verse cómo voy montando. Y creo que lo voy montando todo sin que se vea. No importa. No importa. No importa, Va a porque va a quedar pasar mal. todo a cámara rápida y se va a mezclar con esto. Y esto se supone que Y esto no tiene número. Ah, sí, el 5. Joder.
Casi me come. Ah, 7, 10, 11. El 11 aquí, otro Kanban. este es el pequeñito, ¿no? Ah, no, este va arriba. Este va, no va ahí. Este creo que va aquí y enganchado ahí atrás. Sí. Vale, vale. No sé por qué ¿Lo me estás parece... poniendo al revés o al derecho? No, lo estoy poniendo al derecho. Bien, bien. No soy tan lerda. O sea, lerda soy, pero no alcanzo los estándares tan altos que me pones. Me pones el listón demasiado alto de lerdismo. ¿Comen queso rallado con arroz? ¿Qué dices? ¿El arroz con queso o sin queso? El arroz no lleva queso, tío. ¿Desde cuándo se echa...? Bueno, y a lo mejor le mola. Madre de Dios. ¿Pero dónde les es? Ah, Aquí, vale. los comentarios. Pero no, el arroz yo sin queso. Es que... No sé. Nunca meto queso al arroz. Y dejé de hacer directos los domingos porque estuve bastante ocupado. Y a lo mejor vuelvo a hacerlos ahora. Este va aquí. Así. Voy a poner uno yo, si no te importa. Ya está ahí el Kanban. Bien, bien. Ay, qué bonito. Está mono ya. Va cogiendo forma. Aquí, así. Bueno. Bueno, hay que perfeccionar. Yo creo que voy a coger otro. Voy a terminar regalándote otro. Porque me parece que esto está siendo tan sumamente improvisado y mal hecho que va a haber que hacer uno decente. Porque Que esto... no está mal hecho, coño. No, en la maqueta no, pero el vídeo en sí. Esto se llama innovación. Innovación. Improvisación. Innovación. Improvisación por gente que no tiene ni idea de improvisar. Esto es como el nadie sabe nada. Algo así. ¿Qué es esto? ¿Qué se supone que es esto? Esto aquí. ¿Ah? Ah, vale, es 19. es el tenderete. Sí, ahora estoy buscando el 12 que no lo encuentro en ningún lado. Aquí. Que dice Welcome to Japan. Y el tenderete en teoría tiene que ser así, hacia abajo. Sí. El tenderete va así. ¿Que te fíes de mí? Ah, claro, porque son como las cortinas. Claro, es que de verdad, ¿eh? Lo único que dobla un poquito mal, pero se hace lo que se puede. Esas son las milonguillas que se van cayendo Es de... que lo has metido mal de por ahí, claro. Mételo más al fondo. Eso estoy intentando, pero es que no quiero atascarlo, porque claro, esto aquí... Pero mira, mételo así. Primero. Pero es que luego al doblarlo se vuelve a salir. Que no lo entiendes. ¿Ves cómo se está metiendo? Que no sabes meterla. Ay, qué mujer más inútil. Ah, de verdad. Hostia, mira, que pone un tú para... Oh, qué pues no te he bonito. puesto nada. ¿Y esto dónde va? ¿Aquí adelante? Sí. Y ya está, ¿no? Sí. Venga, pasamos página. Vamos a ponerlo por aquí. Va tomando forma. Ponete una de Ozuna de fondo. ¿Qué coño es Ozuna? ¿Será por el anime? Ah, puede ser. Es que no sé lo que es Ozuna. Acláranos lo que es Ozuna y ya podremos seguir. Pero música no se puede poner por temas de copyright. Bueno, a ver, ahora lateral, 22, toma. Esta. Eso va por aquí. Vamos por detrás. Sí. Por atrás y a la derecha. Y luego 24. Sí, pero espera. Ah, aquí. Soy Kea, bro. ¿Quién es Kea? Creo que perdí la costumbre de hacer directos y Se nota mucho, sí. Sí, sí. Bueno, también es verdad que estar haciendo un directo mientras estás haciendo una maqueta no es tan... Es algo poco visto. No. Hostia, qué susto. Pensaste que lo habías Hostia. copiado, ¿eh? Se ha abierto esto. A ver cómo os lo enseño. Este de aquí. Aquí. Se ha abierto así la mitad y he pensado que me lo había cargado. Y yo, mierda. Pero, Pero es que es así. dime el pero, por Dios. Pero no me lo va cargué. esto? ¿Cómo va Coño, esto? ¿Cómo por va aquí. esto? ¿Cómo va esto? Por ahí se lo metes por abajo. Y este lo metes por encima.
Y queda ahí como una casetilla de perro. Sí. Luego le ponemos nevado encima. Y ya está. Entonces tenemos el 1, que este va después. Y ahora va el grande. Uf. Uf. Mucho miedo, Que esto sea de cartón. Vale, ya sé qué ha pasado, que se ha salido. ¿Y qué? Que en teoría aquí va una milonga, la milonga esta. Va aquí encasquetada. Ah, sí. Vale, vale. Claro, es que como no había pared cuando se puso, pues no sé. Ya está. Arreglado. Bueno, Bien. va tomando forma. Uepa, que me cargo el micro. Va tomando forma. Compañero, es que no solamente estamos en Twitch, estamos en YouNow y en YouTube también. Esa es la idea. Bueno, más o menos. Se ve. Y volvemos otra vez a todas a las preguntas de todos los directos. ¿Cuándo vas a volver a Japón? Oye, me he cargado esto. ¿Ya te has cargado cosas? ¿Te has cargado tu regalo? No, esto así, es así. No, esto. No, son los tenderetes. Sí, pero no sale. No sale de aquí. Es que de aquí no tiene que salir, esto dobla. Tiene que salir de aquí, que no quiere. Ah, sí. era de ahí arriba. Vale, Sí. vale. Uf, Y esto no sé qué... que eso va aquí encima del tenderete este. Entonces hasta que no pongas este. Entonces en teoría esto dobla así. Sí. Chan, 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 chan. Chan, chan, el tejadillo. Vale, esto va a ser telita marinera. Se supone que esto es un regalo para no estresarse y esas cosas. Oye, no estás estresado, estás muy tranquilo. No me vengas ahora con cuentos para no dormir. Mira qué bonito queda ahí eso colgado. Sí, ¿verdad? Ahora me lo cargo. Es que no entra bien, ¿eh? No está roto, no te lleves las manos a la cabeza, que de todas formas tiene que doblarse, pero no soy capaz de meterlo porque esta cosa no entra bien. Déjame. Ya está dentro. Ahora ya. No Hay que está doblar. dentro. Hay que doblar esto. No está dentro del todo, espera. Dóblalo. Porque lo has metido a la fuerza y ha entrado torcido y ha entrado mal. Te han enseñado que se meten las cosas rectas. No, cuando no entran no. Dices que está a dedillo, pero no te creas, ¿eh? Cógelo con la uña, si no. No tengo uñas. Yo sé. Pues dale. Dóblalo. Eso he hecho. Así. Ahora sí. Entonces ahora ya podremos hasta meterlo de aquí. Sí, pero espera que ahí te lo puedes cargar. Dóblalo un poquito primero. Ya, eso estoy haciendo. Para que tenga la forma así inclinada de... Sí, porque si no, te lo cargas. Que aún así no es fácil, ¿eh? Puedes montarlo tú solo. Serás capaz de hacerlo. Sí, hombre, sí. Poder puedes, con más paciencia y más tiempo, pero poder puedes. Espérate, que hay problema aquí. ¿Qué problema tienes? Que no me entra. Que le tienes miedo. También. Yo meter sin conciencia no me va. Es que hay que sacarle el cosito este que estaba taponando. Pero no tapona nada, realmente está ya suelto para que salga según entra el otro. Va a ser gracioso meter esto. Bueno, mientras tú te peleas con eso, yo me peleo con esto, que van a ser risas. Hostia, está entrando por el culo, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que voy a mirar el móvil. Vale. Que de hecho ya paran los 10 minutos. ¿Dónde se enciende esto? Aquí, vale. ¿Tienes? Pero Ya se había parado el vídeo. ¿por qué le das siempre al Bixby? Porque, no sé, yo no entiendo. Bueno, no pasa nada. Bueno, vuelvo a darle, ¿eh? Sí.
Qué bien lo estás pasando, pues se te ve ahí con las manos en la masa. Sufriendo. ¿Por qué no? Bueno, va cogiendo forma, ¿eh? Matkinson. Puedes formular la pregunta 40.000 millones de veces, pero si siempre he dicho lo mismo. Cuando tenga noticias, ya os lo diré. Sois unos ansias. Ah, si pudieras ir en agosto cuando voy yo, ya la hostia, ¿eh? Ya. Pero Te lo vas pa' estás Tokio cargando, ahora. te diste cuenta, ¿no? Dime tú cómo meto esto sin que eso doble. Igual que esto, que tiene que doblar. No, pero- es que tiene que doblar. Claro. Pero entonces no me lo estoy cargando. Es que es así. No, es que está muy rígido. Mira, 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 que te lo estás cargando. Sujétalo. Ah. Pero es que no entra. Mira, Pues que te lo igual- estás doblando no, mucho. pero es que igual había que meterlo todo a la vez. Es que es imposible, tío. Ya está. Igual los japos es que son demasiado listos para nosotros. Sí, nos dan mil vueltas, eso ya lo sabíamos todos, no hace falta. Básico. Desde luego los videojuegos no, Va ya montado, te lo ¿eh? digo yo. Esto, bueno. Tampoco justico, ¿eh? Sé yo. Esto es como tener sexo con una japonesa. Entra todo muy justo. ¡Jaya esos comentarios, por favor! Poco de decencia. Mira, mira. Esto. No lo limpias. ¿Pero qué tendrá que ver? Me estresas, ¿eh? Y así ya va criando forma. Mira, por debajo también. Joder, Úrsula, no os quito ni uno. No. Considero que caen solos. Pues tus consideraciones son un poco malas. Ya. Bueno, sí, venga, da igual. A ver, así. Tiki, 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 tiki. Aquí la caseta del perro que comentábamos antes. Aquí por detrás la guerra del tejado que teníamos hasta ahora. Que ya se nota, de hecho, ahí. Sí, queda un poquito. No, y esta. Esta de aquí. No, pero se ve sobre todo aquí la... Sí. Ah, sí, es verdad, la esquinita. Y aquí también, esta esquinita. Y esta. Pero bueno, más o menos se irá solventando como buenamente se pueda. Me cago en la puta. Y si no, pues acabaré mandándola a tomar por culo. Se van a pegar, hombre, se van a pegar. Y ya está. Los tites. ¿Qué más? A ver, ahora. Último. El 23. Este. Voy a poner Que se ahí supone- encima del tejado. Me cachis en la mar. Y por atrás. Es un balcón. Balcony. Veranda. También. Ah. ¿Ves? Vas repasando japonés. Muy bien. Y esto va para encima del tejado. Creo que esto además va doblado. Si no me equivoco, sí, va doblado hacia adentro. Porque luego esto tiene que entrar así. O sea, tiene que entrar por aquí, tiene que entrar por aquí. Van a ser risas, porque primero tengo que meterlo por aquí. Que no sé ni si entrará. Rezo porque entre. Tendrás que quitarle lo de dentro primero, quizás. Que no, pesado. Que eso sale según vas metiendo lo otro. Tú, que nos hemos olvidado antes de una cosa. ¿De qué? Van a ser risas porque vamos a tener que desmontar algo. ¿Qué vamos a tener que desmontar? A ver, yo tengo manos de mapache. Tengo manos pequeñas. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver si lo rescatamos. Para esta no hay que desmontar nada. Dentro. No, aquí. Ah, entonces nada, hombre. Sí, para esa. Para esta, no lo sé. Manos de mapache, dicho. A ver, Tanuki-san. Hay que buscar el 20. ¿Dónde coño está el 20? Espérate. Esto va... Va aquí. Va... No. Va adelante. Va adelante. ¿Delante dónde? Si no veo ningún sitio. Pues voy a decirte. Debimos liarla un poco. Esta no va aquí. Sí, esa no va ahí. Esta va... ¡Ah! Esta va aquí. Espera, ya está. Esta va aquí. Sí, ahí. Bien. Pero por debajo del tejado. Ya está.
Ya está. Bien. vale. Arreglado, ¿viste? Manos de Hasta ahí. mapache, manos de mapache. Muy bien. A ver, Vale, ya está. Arreglado. vete enseñándolo mientras Nadie lo ha quito visto, esto. nadie se ha dado cuenta de nada. Todo va bien, todo va maravilloso, estupendo. Este es el balconcito, no sé si se ve. Este es el balconcito que estábamos haciendo aquí, ahora. Y donde habíamos metido la gamba Ahí en esa esquina. fue aquí, que nos equivocamos y habíamos puesto este aquí. Y este nos habíamos olvidado de él. Culpa de los dos por no haber leído el cartel. Ne. Porque leyendo el cartel se podía haber averiguado. Vamos, que tú puedes. Vamos, que tú puedes. Vale. Y ese hay que doblarlo. Tiene 4 para ahí. Espera. Sí, es que esto va aquí. Encima, justo. Sí. Miedo me da, ¿eh? ¿Quieres hacer tú los honores de terminarlo? Bueno, anda. Y aquí es mío. Sí, porque... ¿Ahora qué? A ver. Y... Pero vamos a quitar. y le quito las pestañitas estas primero. ¿no? Sí, eso es lo que estaba haciendo yo, quitar pestañitas. Que luego me riñes. Pestañitas fuera. Es la Nintendo Labo. Algo así. Ya podía. Mira, luego si quieres jugamos al Kirby o al Mario Kart. ¿Qué va? Si no me dará tiempo, yo creo. ¿Qué hora es? 6. Me vienen a recoger. Pues, a ver, esto fuera. Tú ya se lo quitas antes. Para que no caiga y luego no haya problemas. Bueno, salen por la puerta, hombre, que está abierta siempre, 24 horas. Tienes una tienda de golosina abierta 24 horas, ¿qué más quieres? Golosinas, vete abriendo eso. Golosinas. ¿Quieres que las enseñe también? Sí, ¿por qué no? Golosinas chachiguays de la muerte. Creo que se abren así, además. Bueno, si puedo. Se abren así, pero no. No puedo. Esas chuches me las trajo una alumna de... Oye, espera. ¿Qué has guiado? No, está bien. Así Sí. o así. ¿Para qué la va Es para adelante? indiferente. Es indiferente. Son ¿O iguales. Son iguales. ¿O no? Que si... Que poco te fías de... De ti, ¿Ves? Ya está. de esto. Bueno, venga, va. Que... Ay, de verdad. Angustias, que es una angustia. Ya está, venga, Vale. venga. Normal que no lo pudiera abrir. Ah. Pues Claro, bueno. pero es que esto normalmente se suele utilizar un cúter. Y finalmente hemos terminado el puzzle. Ya está ahí todo. Esto es lo que es un puzzle 3D. Un puzzle que la gracia que tiene es que lo monte quien lo recibe, porque es un regalo. Pero al final hizo que la que lo regalaba también lo montara. Que si no, no es divertido. ¿Qué menos que un regalo en conjunto? Hostia, mira, tiene un Daruma y todo aquí dentro metido. Y... Chachihuachi de la muerte. Vale, ahora sí, ahora Creo sí. que luego haré las tomas Ya saqué los... con el teléfono los tal, por y es dentro. como, no quiere salir, tengo que empujar... Ah, no, es que también tiene aquí me cachis en la mar. Otra cosa no, pero envuelven muy bien los japoneses. Un cúter. Y No se hay me hace cúter. más fácil esto. No hay cutters, como ¿Unas quieras. tijeras? A ver, la cocina. Es que ahora no tengo uñas. Debe ser lo único bonito del vídeo, la maqueta. Lo demás da pena. Esto pasa por improvisar. Te dije que no había que improvisar. Que improvisar es bueno. Que no es bueno. ¿Verdad que sí? Chicos, ¿vosotros qué opináis? ¿Improvisar es bueno o malo? Bueno, me imagino que bueno si sabes improvisar, si tienes alguna idea de interpretación y esas cosas. Que La improvisación- gente lo está disfrutando. Ya está. Me voy un rato a Constantinopla al Assassins. No en Egipto, dice otro. Son Vale, ahora familia. ¿Quién es ella? Es tu hermana, ¿no? Os parecéis mucho, pero en guapa. Tris, pues. No soy su hermano. Dulces japoneses. Que se me ha caído. ¡Improvisación! Mira, bien A ver, separaditos. estos son de
No es lo mismo. es lo ¿Chocolate? mismo. Es igual, pero en dos. Son lo mismo, sí. Chocolate. Fresa. Era limón, ¿no? ¿Qué más? Strawberry, lemon, Limón. orange Naranja, que se parece bastante al limón, pero... y pistacho. Y pistacho. Pistacho. Ay, no me mires, podía ser matcha, ¿verdad? ¿Y qué se supone? ¿Que estos son los canutillos estos con los que sorbes la leche? No lo sé. Me lo regaló una de mis alumnas, que era lo que estaba intentando decir antes. A las que les daba clase de inglés. Así que... probablemente no vea el vídeo, pero bueno. Arigatou gozaimasu, Ayane-chan. Porque sí sé que me seguía en YouTube. Ahora no sé si verá mis vídeos y entenderá algo. A lo mejor ve el vídeo y en un momento dado escuchan arigatou gozaimasu, Ayane-chan. Pobrecilla. Dilo en inglés y no. No, bueno, sí, inglés sí controlaba las crías. Pero bueno. This is a present I received from Ayane-chan. So, thank you very much, Ayane. Y ahora dirá en casa: ¡Mamá, mamá! ¡Jora, jora, mite, mite! ¡Sensei, sensei! Bueno, pues ¿con cuál empezamos? Es que no pone nada de cómo se toman. Hombre, pues imagino que... Bueno, yo la forma de abrir estas cosas... Como tienen No, no, puntitos, no, que son japoneses, desde arriba. Desde arriba. Sí, pero no así. Tira, mira. Sí, eso. Que Ah, la vale, forma- vale. Lo que pasa es que siempre lo aparto porque siempre me estorba, pero siempre abro así. Eso es. Porque por eso tienen piquitos, es lo normal, es lo Sí, lógico. pero aquí en España no. Vale, pero es que los españoles somos imbéciles. Sí, ¿A que es sí? cierto. Seguro que más de uno que nos ve está de acuerdo. Y no sé, esto para comerlo, no sé. A mitad. Ah, bueno. Tampoco blandurrio. Son así. Ah, sí. Yo creo que sí. No, a lo mejor es que es de agosto. Están revenidos. No, pero saben bien. Normalmente cuando... No, saben bien, pero Mm. no están tan crujientes como esperaba. Quizás por eso, por ser desde agosto. No, pero sí. Normalmente estos tienen... Me habías dicho que tenían leche. Ujú. Pues a lo mejor es por eso. Están suavecitos. Cremosillos. Suavecillos. Está bueno. O sea, si estuvieran revenidos... Colacao. No tenían buen... Sí, tienen sabor... Colacao, sí, algo así. Bueno, siguiente. Siguiente. ¿Cuál quieres? Pistacho. Vamos a mirar esto. Joder. Teléfono tiene hoy el día tonto, ¿eh? Yo creo que es que lo tienes en modo ahorro. ¿Qué ¿Puede va? ser? No, ¿qué cojones? Ahora estamos con los... Venga, vamos a probar el de pistacho, tengo curiosidad. Pues todo lo que dicen que sabe a pistacho, luego no sabe a pistacho. Que no somos familia, que nos parecemos mucho. En el blanco de los ojos. Para dentro un segundo. No que te levantes, que te echabas para adelante. Vale, pues míralo tú el teléfono. Por dentro tienen como cremilla. Tú se la ves hacia arriba, para que se nos pille a nosotros. Sí. O sea, está grabando ya, ¿eh? Bueno, para tomas falsas. Porque ahí no se me vio la cara por culpa del texto. Tiene como... ¿No ves? Que tiene como crema de leche por dentro. Ah, vale, ahora sí se lo veo. Igual por eso están cremositos. Puede ser. Me cuadra. Y por eso tienen leche. Haz una cosa. ¿Qué? Bebe el té a través del caño. A ver qué pasa. No sé si me queda... No me da caño, parece. Mira si te da ahí. ¿Qué va? ¿No? ¿No funciona el invento? No. Vale, para ti todo. Voy a coger el de limón porque el té es de matcha, de menta y de té verde, No notas nada, ¿eh? ¿no? Bueno, compruébalo tú. Yo no te digo nada. A lo mejor soy yo que no tengo paladar. Date tiempo. Vamos a ver qué pasa con el de limón. Venga, ríete.
Mm, ¿Cómo que lo notas? ¿Que es mentira? Se nota un poco el limón. ¿Sí o no? No. O sea, ¿no tienes paladar? Yo no noté nada. Se nota como ralladura de limón. Te lo vas a mezclar en la boca. No, no se nota. Sabe igual. Yo creo que es que te has autosugestionado tú, ¿eh? No, porque al poner la boca aquí Prueba con el de fresa. vas a ver a fresa. Ya verás. No. No. Que va, no se notaba. Pues yo sí. A lo mejor es que no has metido la boca lo suficiente. Claro. Yo creo que se llama sugestión. Autosugestión. Hostia, si estoy a huele de fuera, mira. Ay, que bien huele. Huele a batido de fresa. ¿Ves? Se sugestionó. Te lo dije. Pero están cojonudísimos. Honto ni haría todo de más, Ayane-chan. Hoy sí de show. El matcha no te va a dejar indiferente cuando lo pruebes. Está muy rico. O te gusta o lo odias. Pero no te va a dejar indiferente. No hay medias tintas. Batido de fresa. Total, ¿eh? Y a ver el de naranja. A ver a qué nos sabe. ¿A naranja? Si sabe a... Tiene chocolate dentro. Ya te lo dije, que tenían dentro como una cobertura de leche. Crema, dijiste. de pero crema, es de leche, bueno. chocolate. Hombre, hace buena combinación, naranja con el chocolate. Hostia, está buenísimo. El toque de naranja no sabía describir a qué se parece. Al Pero me sugus. suena familiar. Al sugus. ¿Había subos de naranja? Pues igual sí. Pero se me Es asemeja a algo que sí sin- que había probado. Sin meterte en marcas. Dentro de los caramelos masticables, que son de crema, los de sabor naranja. Todos los Sugus. caramelos. Sí, Vale. sí. Bueno, hay otras marcas, pero bueno. Yo son creo que las los más subos son comunes. mundiales. Pues eso. Pues sabe a sugus con chocolate. Está rico. Está Y el bueno. último para mí. Hombre, era un regalo para ti. Pues bueno. ¿Cuánto llevamos de directo? 45 minutos más o menos. No está mal. ¿Sabéis cuándo será lo próximo de Dragon Ball? No sé por qué me viene a la cabeza ahora. Quizás. O quizás. Realmente cualquier cosa que enseñara Bueno. de esta casa. Responde a la pregunta. ¿Para diciembre? ¿La película? No, pues eso. Ah, no, pensé que tú también lo sabías. Ah, yo no. Dragon Ball, lo que sería de niña es lo que tengo en casa, nada más. Pues diciembre vendrá una película nueva sobre el origen de los Saiyan. Y a lo mejor continúa Dragon Ball Super el año que viene. A saber. Y yo por ahora estoy a tope con Oliver y Benji, que la han vuelto a poner. Han hecho una remasterización. ¿Ah, sí? Llevan ya 4 capítulos. Es la hostia. De hecho, yo no sabía que en el doblaje en español, sabes que hay diferentes versiones de Oliver y Benji, ¿no? La original de 1983 se inventaron todo. O sea, se inventaron los nombres de los jugadores, se inventaron el nombre de los equipos. Sí, eso es verdad. Todo. Luego en el 90 y algo, me parece que fue, Supercampeones J, mantuvieron bien el nombre de los equipos. Ya eran Nankatsu, Meiba, Pero como ya estaban los nombres establecidos del anterior, mantuvieron los nombres de los personajes. de los principales. Pero Los los demás otros, cambiaron, sí. exactamente, los dejaron en japonés. Y me faltará ver la última, la de Road to 2002, me parece que era. Esa no la vi. La de Camino hacia el Mundial.
A ver qué hacen ahí, que sabes ya cuando se ve a Oliver jugando en el Barcelona y todo esto. Yo vi capítulos sueltos. Fueron graciosos. El Fútbol Club Cataluña, Sí. eso era. Ahí. Catalonia o algo así era. Catalonia o Cataluña. No, Catalonia. 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 Y lo quiero intentar ver en Japón, pero no lo encuentro. Es difícil. Lo encuentro nada más que en español. Y por eso me está prestando la remasterización de ahora, porque eso es todo en japonés. Y me presta un huevo. Pero bueno. A ver cómo sigue. Te recomiendo que lo sigas, que por Facebook se ve guay. Hay una página, Supercampeones 2018. ¿Te ha gustado, Es la merienda. Mira, aquí hay más. Aquí no cae nada. Sí, Más pues, tangao. es que están al fondo. Mira, de fresa. Mira, este no tiene, este te lo agotaste tú. Hay algunos que no. Ahora ahí, dale. Parecen petacetas. Feel like 5 years old. Pues nada. Vamos a ir acabando el directo. Sí, bueno, enseñaste ya al final de cómo Sí. terminó. Bueno, lo vuelvo a enseñar. Y ya despedimos. A ver, esto aquí así. Tu. La pena es que ahora no puedes enseñar el plano de. De dentro. Mm. Bueno, se ve un poquito así. Se ve bonita esta parte. Y aquí con más detalle. Con se el ve así un Daruma. poco. Con un Daruma ahí y todo, en plan guay. Luego por detrás. Con su barandilla y su balcón, que se pueden poner ahí muñequitos que se van a sujetar. De Polly Pocket. O Pinipón. Bueno, Pinipón sería más No, grandes. Pinipón eran enormes. Es verdad, los Polly Pocket, los chiquitinos. No, pero así. están los típicos personajillos de maqueta. Ahora dime que tienes también Polly Pocket versión japonesa. ¿Cuál es la versión japonesa? Yo qué sé. ¿Que hay alguno? Creo No que lo sé. Te recuerdo que soy un chico, yo no juego con cosas de niñas. No, pero yo sí tengo las muñequitas. Pues te estoy diciendo, y que sean Sí, de alguna versión yo japonesa tenía, con kimono o tenía algo. la versión no, de eso no tengo. A eso me refería. Tenía el colgante, que tenía forma de corazón, era un corazoncito amarillo y era una casita pequeña con... Pero ahora que dices lo del colgante, me está sonando de cuando era pequeño, había unas figuras también así chiquitillas, pero para críos. Sí, no solo es que para era niñas. para niños. Bueno, Sí. Los Polly Pocket eran para niñas, sí, pero había había una versión versiones- para niños. Sí, Pero no me acuerdo de qué era, pero sí me suena de que los tengo. O y que los tenía. también sacaron versiones Disney. Ahí ya no, ya me pillas. Yo tenía de Hércules. Hola, Hugo. Ahí ya me pillas, pero sí me suena Sí. de que Yo los sabía, hubiera eran comprado. figuritas pequeñas, unas articuladas, otras no. Y... No, y me suena que nada y más que era era en la casa. de la cintura. Articulada de la cintura, que doblaban Sí, y gracias. Y no sí, tienen era más. tan sí. ¿Ella va a estudiar o a trabajar a Japón? Pues... contesta. Voy de turismo, aunque no descarto la idea de estudiar / trabajar en Japón en un futuro. Saludos, bro, bendiciones. Bendiciones y buenas noches. ¿Habéis visto el anime Agetsuko? ¿Eh? Ah, no, Agretsuko. Le encantó y nos lo recomienda. Pues no lo he Ni visto, idea pero y- visto que es una recomendación me la apunto. Y no suena muy japonés, Agretsuko. Agre. Googlea. Ahí por debajo de la mesa que no se note. Señor Google. AGG. Pues sí. Netflix. Oh, Dios mío. No lo conocía, pero el... Ahora que veo las imágenes me suena. Hostia. Vale, sí, lo voy a ver. Definitivamente lo voy a ver. O sea, me ha marcado lo de... Señaló la pantalla. Me ha marcado mucho ver la imagen del gatete aquí. Me ha molado. Ya solo por eso lo voy a ver, me ha encantado. Ojalá. Muy kiss todo. No sé por qué me ha recordado un poco a Jen Simmons. Hostia, sí, es Sí, verdad. ¿no? Uy, Me ha encantado solo por Kiss, que le tengo mucho cariño a ese grupo. No sé, me ha sonado mucho, me ha recordado a Jen Simmons.
¿Qué cojones le pasa a tu Lo has teléfono? apagado tú porque tienes la mano. Vale, lo cojo yo. Me ha recordado mucho a Jen Simmons. No sé por qué. Por el maquillaje ese todo tosco que tiene, no sé, es muy, muy cookie. Wikis. Me ha gustado. Me ha gustado. Creo que sí que lo voy a ver. Y esta imagen de aquí, no sé. Es muy Happy Tree Friends a ratos, ¿no? Oh. ¿No Sí, se da sí. un ojo o algo? Lo apunto. Pues a mí que no me gusta lo de Happy Tree Friends. O sea, me hacía... ¡Oh! Es que es bestial. Es bestial, vale. Y le he cogido mucho cariño a este personaje. No sé cómo se llama. Si me lo decís, guay. Será Pero Grechuco. me ha molado mucho. Me ha molado mucho. Ji-chan, ¿cuándo crees que podrás sacarte el N1? Nunca, porque no pienso estudiar para el N1 ni de ¿Por broma. qué? Porque es un por culo terrible. Autosuperación. Ni autosuperación ni hostias. Yo saco el N2 Pues muy mal. y que le den por culo al Pues japonés. muy mal. Luego me dedico a aprender japonés de la calle y aprender kanjis que me sean útiles para el día a día y punto. Y el resto, ¿para qué los voy a estudiar? Cantidad de palabras que no voy a utilizar, cantidad de kanjis que no voy a necesitar aprender. ¿Está? ¿Para qué? No sé por ¿Voy a ir qué. a la universidad en Japón? No. Ay, eso es ¿Me voy a bonito. hacer un grado superior allí? No. No me hace falta el N1, no voy a necesitar Es un- hacerme ni el Es ello. un borderline, no le hagáis caso. Pregunta 1, anime o manga, ¿cuál es la diferencia? Muchas diferencias. Depende de punto número 1, si estás acostumbrado a leer TVOs, cómics y demás, el manga obviamente te va a gustar más. El manga muchas veces, como suele ser el origen de las historias, porque hay muchos animes que surgen a raíz del manga, pues suele gustar mucho más el manga porque a lo mejor la historia está más completa o O no hay tanto relleno. no hay tanto relleno, exacto, porque hay mangas que empiezan, sacan el anime al poco y como la trama del manga va saliendo cada 2 semanas o así, pues claro, el anime va avanzando más que el manga y llega un momento en que se tienen que inventar parte de la historia, como pasó por ejemplo con los Caballeros del Zodiaco o con Naruto. Y al final, pues claro, tienes que meter ahí algo porque es que si no te mueres. Por ejemplo, hay un anime que a mí personalmente no me dio más, pero el manga me encantó, que fue Gantz. Muy recomendado por mi parte. ¿Ves el- cómo al final te ibas a animar? A improvisar, mira. El manga a mí me encanta, pero el anime a mí me parece pésimo porque como terminó mal y lo quisieron hacer muy cortito, pues no me convenció demasiado. El manga, en cambio, es una pasada. La historia está desarrollada, está acabada y tiene un detalle de dibujo que a mí me encanta porque una cosa que me marca mucho es el dibujo y eso. Diferencias eso. Si quieres algo muy movidito, si te gusta más algo... Yo es que a mí me gusta un Animado. poquito el Anime. relleno de Naruto. ¿Qué quieres que te diga? Había capítulos que eran muy guapos. Y es que yo quería saber cómo avanzaba la historia. Yo lo Vale, siento. eso es verdad. Mira, por ejemplo, en el tema de lo de la guerra ninja, dije a la mierda ya el puto anime. Es que fue en plan, Dios, quiero acabar ya la Sí. puta guerra. Déjame de meterme que si historia de no sé quién, que si historia de no sé qué. Tu puta madre, dame la guerra y luego méteme las historias ya al final de todo el relleno. En plan como en El Señor de los Anillos, que te cuentan al final qué fue de cada uno, la historia de cada uno, pero dámelo después. Ahora dame la guerra, dame Sí, la pelea con sí. Kaguya, Es que hay dámelo momentos todo. en los que te apetece tirarte de los Y es pelos. que luego al final están en mitad de la pelea de Kaguya y meten más relleno todavía. En plan... Luego ya, después de, yo qué sé, 40 o 50 capítulos de relleno, te vuelven a recordar el momento de la pelea con Kaguya y te quedas en plan, ah, sí, muy bien, muy interesante. Entonces luego cuando te pones a ver capítulos sin relleno tienes que ver cachitos por aquí, por aquí. Era muy estresante, al final terminé leyéndolo. Hay demasiado Y no relleno vuel- en los animes, Y claro. no he vuelto a tocar Naruto Shippuden, ¿eh? Lo tengo ahí marcado por el capítulo de relleno donde lo dejé. Y dije, no más, no más. Y me empecé luego Boruto y ya muy guay todo. Eso sí. De hecho, Boruto va ahora mismo prácticamente acorde con la película que sacaron. No vamos a hacer spoiler, pero más o menos para ir para donde el examen de Chunin con todo lo que pasaba y demás. Ahí está ya el anime. Y hay ganas a ver si hay algún cambio, como por ejemplo pasó en la película de Dragon Ball. Sacaron 2 películas primero y luego cuando hicieron el anime de Dragon Ball Super, modificaron un poquito esa parte de la historia. La improvisación. No, improvisación no, porque no tenían por qué hacerlo. Simplemente por no poner lo mismo que la película, yo creo. No sé, supongo, no sé. Por hacerlo un poquito distinto, pero estuvo guay. Y de relleno, por ejemplo, también de Dragon Ball, hay escenas muy míticas, Goku sacándose el carnet de conducir.
Ese relleno es el mejor de toda la historia de los rellenos No, a ver, del anime, yo creo. hay relleno que mola y que dices tú, va, por lo menos me he sacado unas risas y me saco algo. Pero cuando la cosa empieza a ser demasiado... Es que lo de Naruto fue muy harto, hay que se ganar el nombre de Rellenuto. Es que Es lo que de era muy Naruto fue grave. exagerado. Eso ya era relleno, hay más relleno que serie. Sí. Es muy triste. Pues bueno, vamos a ir cortando porque esta mujer me va a obligar a editarlo hoy el vídeo. Y tendré que hacer otras tomas. Ese vídeo, Sí, ese vídeo que ya se habrá acabado eso, espero. sí. Sí. Vale, no quiero saber... Mucho te lo vas a tener que ocurrir. Voy a tener que montar con esto, con Parte, sí, esto. Va a sí, ser... va a sí, ¿Ves por porque- qué grabé dos veces? Estaba No, haciéndolo pero- bien. Estaba haciéndolo bien, el grabar doble. Pero a verlo del principio, a ver cómo lo hacemos. Pudiendo volar, sacarse el carné, adiós coherencia. ¿Verdad que sí? Y teletransportarse, que... Pero era porque su mujer le obligaba a ser normal. No le dejaba volar, no le dejaba hacer ese tipo de cosas. Quería que se buscara un trabajo y que fuera un hombre de provecho. De ahí que luego en Dragon Ball Super... Me mola el último, ¿eh? ¿El qué? Lo que dio siempre en Naruto, los flashbacks que le hacían hasta el cansancio, muy Hostia, es cierto. verdad. Que llega un momento en plan, ¿por qué me metes aquí ahora? Me sacas del contexto. Es como meterte en una cadena de televisión pública y estar con los anuncios viendo una peli que te saca completamente, es en plan, ¿dónde te vuelven a la película y es en plan, pero Pero ¿esto? había- ¿De dónde salió? Yo estaba Había momentos en los que molaba porque te explicaban un poquito más de la historia de la relación entre los personajes y ahí te creaba un... No te flipes. Que sí, hombre. No te flipes. Te saca del contexto completamente, tienes que volver a vértelo todo y es como ¡no! Y nada, lo que estaba comentando antes del tema este, que luego en Dragon Ball Super al principio hay una cosa muy guapa y es que como Chichi siempre le dijo, búscate un trabajo, pues al final Goku se hizo granjero, pero no sacaba suficiente dinero, entonces le dijo Satán, vale, haz esto y te doy 1.000.000 de cenis o no sé cuánto, una burrada de dinero. Y él, vale, voy. La manera más rápida de hacer dinero. Así no. Y ya está. Pues bueno, nada, eso, vamos a ir dejándolo. Yo creo que... ¿Cuánto tenemos? Ya casi, mira, 1 horita. Perfecto, un directo aquí de 1 hora. Ya está a gusto, ya. Ahora, cortamos ya. Ya, venga, cojonudo. fuera. Live, 57 minutos, pues mira. Y 4 personas que nos quedan ahora viéndonos. Pues ya luego el resto nos verán. Y a ver qué desastre. Van a ser risas. No quiero ni pensar cómo van a ser los comentarios. Va a ser el making of de... Voy a cambiarle el título y en vez de directo voy a poner making of de Sí. este vídeo. Antes de nada, mis disculpas. Lo siento por los 4 que nos están viendo ahora. Y a los que nos vayan a ver en el futuro, mis disculpas por el vídeo tan horrible que acabamos de improvisar. No, hombre, pero lo mejor va a ser cuando haga el montaje como hago lo del principio de esto. Eso van a ser risas. Bueno, Pero bueno. ánimo. Eso ya. Que también, yo ¿eh? Me desentiendo. Así que nada, chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.